Hola, bienvenidos. Hoy es nuestro tercer y último episodio dedicado a la batalla de Pavía dentro del programa titulado Ver para creer, una aproximación a la historia militar de España. Ya nos han contado en episodios anteriores la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Magdalena Pi Corrales, y el teniente general César Muro Benayas, cómo fueron el contexto histórico y cómo fue la batalla en sí, respectivamente, con todo lujo de detalles. Ahora, Germán Dueñas Beraiz nos contará cómo fueron las armas de Pavía. Este es el título de este episodio, que como digo es el último dedicado a esta célebre batalla. Germán pasa muchas horas al día en contacto directo con armas que bien pudieron ser utilizadas en la batalla, y el resto de su tiempo me consta que casi lo dedica todo a estudiar el coste, los avances tecnológicos, los problemas del suministro, el avance tecnológico en sí que supone un arma como es el arcabuz y otras armas de fuego o de otro tipo utilizadas en la batalla. No en vano es el conservador jefe del Departamento de Armas del Museo del Ejército, aquí en Toledo, en el que se conservan las mejores colecciones, las más exhaustivas colecciones de armamento de la Edad Moderna Occidental, corrígeme si no es cierto. Es además académico correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares. Por eso le hemos pedido que nos ilustre acerca de estos detalles concretos, es decir, sobre el armamento utilizado en Pavía, algo que conoces muy bien, Germán. La primera pregunta, ¿qué tipo de armas se utilizaron tanto en el asedio por parte del ejército que asedia Pavía y por parte de los sitiados? Bueno, pues fue una mezcla de armamento existente en la época, porque tenía diferentes destinos. Evidentemente, artillería de plaza o artillería de asedio, que era la destinada a tomar Pavía, que es la que llevan los franceses, pero también el armamento que está asociado e identificado a cada uno de los cuerpos que participa en los diferentes episodios que componen la propia batalla de Pavía. Por supuesto, la caballería pesada con sus armaduras, esos caballeros de punta en blanco, la gendarmerie francesa, que es la élite de la caballería del momento, la caballería ligera, que tiene a su vez otros elementos defensivos y ofensivos diferentes, y luego dentro de lo que es la propia infantería, pues los asquenetes tenían sus grandes montantes, sus espadas de dos manos, los piqueros, sus picas, tanto los suizos como los españoles, y evidentemente pues los arcabuceros, las armas de fuego que tan importantes fueron posteriormente. Antes de explicarnos con detalle cómo es un arcabuz y qué supuso como tecnología punta en la época, recuérdanos esto del caballero de punta en blanco. ¿Qué quiere decir? Bueno, es una manera de equiparse con el armamento defensivo, lo que vulgarmente conocemos como armadura, que es el arnés, que son una serie de elementos que se colocaban en el cuerpo del caballero y que protegían las diferentes partes del cuerpo, pero al mismo tiempo dotándole de una movilidad y de una posibilidad del manejo de las armas ofensivas que no se le impidiera ese peso o esa cantidad de armamento defensivo. El hecho de que fueran armados desde la cabeza hasta los escarpes, hasta los pies, de ahí viene esa expresión de ir vestido de punta en blanco, porque eran normalmente armaduras de color acero, ese color del metal pulido, y se llamaban de punta en blanco, aunque, como luego veremos, normalmente se colocaban elementos textiles por encima. En cuanto a los arcabuces, se ha escrito, se ha dicho constantemente que los arcabuces españoles abatieron a la caballería de punta en blanco francesa. Esto es así, hay que matizarlo. Como experto en el arma, ¿qué opinas de este lugar común casi? Bueno, es complicado de responder. Como casi todo en historia, las cosas no son ni blancas ni negras, hay diferentes matices. Sí que es verdad que la arcabucería española fue, digamos, clave, puesto que consiguió abatir a esa caballería pesada francesa,
pero no es menos cierto que lo hizo en unas condiciones muy concretas. Nunca una manga de arcabuceros en un campo abierto podría vencer a una carga de caballería pesada, pero en las circunstancias en las que se produjo la batalla de Pavía, el entorno y las características sí que propició que esos arcabuceros, tanto en escuadrones como de una manera dispersa, pudieron abatir a gran parte de esa élite militar, de esa nobleza francesa en el campo de batalla. O sea que hay que incorporar al avance tecnológico, a la mejora o a la bondad de la tecnología, pues táctica, también sorpresa, como nos explicaba el teniente general. Bien, bueno, ¿cómo es un arcabuz o qué es un arcabuz? Bueno, es una pregunta también más complicada de lo que parece. Curiosamente, cuando hablamos de historia militar, uno de los campos que yo creo que tienen que ser fundamentales es conocer el armamento, puesto que el armamento es lo que va a propiciar una ventaja o una desventaja en los campos de batalla. De hecho, hoy en día no podemos pensar ninguna guerra de las actuales si no conocemos de una manera más o menos exhaustiva las armas que se utilizan. En cambio, en el pasado muchas veces pasamos por encima de esos elementos y no estudiamos suficientemente el armamento cuando nos puede dar algunas claves. En el momento en que se produce la batalla de Pavía es un momento de transición, es un momento en el que el arma de fuego portátil que lleva la infantería ya ha aparecido en los campos de batalla, pero todavía no se ha desarrollado tecnológicamente lo suficiente. Y eso hace que no exista un arcabuz. Existen diferentes armas de fuego, con diferentes formas, sistemas de disparo, calibres, que dependiendo de cómo se utiliza y el momento en que se utiliza, pueden parecer más un arcabuz, una escopeta o una espingarda. Esas, incluso unos protomosquetes o unos primitivos mosquetes. Dependiendo de cómo se haga el disparo y cómo se utilice ese arma, pues se le va a denominar de una manera u otra. Y es verdad que parece ser que la arcabucería española disponía de unos modelos un poco más avanzados, en el sentido de que ya permitía disparar apuntando al objetivo, lo cual las espingardas y las escopetas, que sobre todo tenían los franceses, no permitía realizarlo. El primer paso para cargar y disparar un arcabuz del siglo XVI era cebar la cazoleta con pólvora fina. Se abría la cazoleta y con la frasca pequeña que llevo colgando al cuello, habían de varios tipos, echamos pólvora en la cazoleta. Se cierra la cazoleta y se soplaba el sobrante para evitar accidentes. Una vez hecho esto, se cargaba desde el cuerno de pólvora. El cuerno de pólvora tenía un dosificador con una palanca, se giraba y al abrir la palanca caía la pólvora. Se cerraba la palanca y ya tenían la dosis exacta para la munición. Se quitaba el tapón y se echaba en el cañón. A continuación, se ponía la pelota de plomo y se atacaba todo ello con la baqueta. Ahora hecho esto, se ponía la cuerda de cáñamo en el serpentín y el arma quedaba preparada para ser disparado. Y a lo que restaba era apuntar y disparar. En el momento en que tú hacías el disparo, el arma no te permitía apuntar hacia dónde querías disparar. En cambio, los arcabuces españoles sí tenían ya un sistema de disparo, que es el famoso sistema de mecha o de serpentín, e incluso tenía elementos de puntería. Los cañones ya tenían unas miras y unos puntos de mira que permitía que el arcabucero más o menos pudiera apuntar, y de hecho las crónicas lo dicen, que los arcabuceros podían apuntar a los jinetes, a los caballeros franceses, y eso evidentemente te da una ventaja. Yo creo. ¿Qué dimensiones, qué pesos
puede tener un arcabuz de los de ese momento o en esa circunstancia se estaban utilizando? Bueno, hay que tener en cuenta que no se trata de una producción ni industrial ni masiva. Hay un cierto nivel de artesanía y de márgenes. Lo que sí es cierto es que se está llegando a un momento en el cual ellos son capaces de fabricar unos cañones de arcabuz de unas dimensiones y de un calibre que permita que el arcabucero pueda llevarlo sin que le suponga un excesivo cansancio, porque eso hay que llevarlo hasta el campo de batalla y luego hay que utilizarlo. Pero que al mismo tiempo te dé las garantías de que cuando tú vayas a disparar ese cañón, ese metal, ese hierro forjado, esté hecho de tal manera que te dé una seguridad de que no te vaya a salir el tiro por la culata. Otra expresión muy popular. Y muchas veces desconocida y que tiene ese origen. Si un arma no está bien hecha en la zona donde se produce esa primera explosión, que es la culata del cañón, se puede producir que reviente el cañón y que mate al arcabucero. Y además la cadencia de tiro. Si ese cañón no está bien hecho, tú puedes hacer 2, 3 disparos, pero al tercero o al cuarto te puede reventar o se puede recalentar. En cambio, en ese momento se ha conseguido un avance tecnológico y es hacer unos cañones lo suficientemente ligeros para que sean transportables, pero también lo suficientemente resistentes para que puedan aguantar esas presiones de la pólvora y de esos proyectiles de un mayor calibre que se necesitaban en ese momento para atravesar esas armaduras de punta en blanco que hemos hablado antes. Nos has hablado de la cadencia. Cadencia supone que se pueden realizar varios disparos en un periodo de tiempo concreto, pero los arcabuces eran unas armas de un solo tiro. Correcto. Explícanos esto. Bueno, realmente el sistema de carga y de disparo de este armamento era muy penoso, era muy gravoso. Se necesitaban hacer varias maniobras delicadas en las cuales había que cebar el arma, había que cargarla de pólvora, había que colocar el proyectil, había que apuntarlo, a atacar toda la carga. Es decir, eran procesos muy lentos y muy farragosos, y sobre todo pensando en el combate. Esto no se hacía de una manera tranquila y relajada, sino rodeado de enemigos, y tú tenías que cargar y preparar el arma en unas condiciones bastante poco propicias para ello. Pero sí que es verdad, y además las fuentes nos lo dicen, los cronistas, que la arcabucería española iba preparada, tenía una serie de trucos, como era llevar varios proyectiles en la boca o llevar varias mechas preparadas, que hacía que esos tiempos de carga se acortaran respecto a sus oponentes franceses. Tenemos que pensar que es una batalla que se produce a finales de febrero, de madrugada, en una zona fría, pantanosa. Si tú no tienes las mechas preparadas, se te pueden apagar, o si tú no tienes unos contenedores de pólvora, en este caso eran frascos normalmente de bóvidos, en el cual la pólvora permanezca absolutamente seca, te puedes encontrar que cuando tú vas a cargar el arma y vas a dispararla, no te funcione. Por eso hay pequeños elementos tecnológicos cuya suma pueden hacer que en un momento dado tu arcabucería, como también se decía en la época, rociara al enemigo, o que realmente consiguieras que de 100 disparos efectivos fueran 10 o 15. Esa es la diferencia entre una arcabucería eficaz y unos escopeteros o unos espingarderos, digamos, que no llegarán a conseguir sus objetivos. Me parece importantísimo conocer todo ese proceso, no solo de la táctica, de estos trucos, del combate, sino también la producción. Y es algo en lo que concretamente ha trabajado Germán Dueñas, en lo que es todo el proceso de encargo, de fabricación, de logística, de transporte, de suministro a las... Esto es un campo de investigación amplísimo y poco explorado, me parece a mí. Creo que va a haber sorpresas pronto. Los tapices de la batalla de Pavía son muy fieles a la realidad, menos en uno de ellos, en el apresamiento de Francisco I. Mientras que en los otros se puede ver la vestimenta de las tropas suizas, de las tropas francesas, del rey Francisco I de Francia,
También podemos observar pues, cómo vestían los lanzknechts, los soldados alemanes, cómo vestían los soldados españoles. Se pueden ver las construcciones, las fortificaciones que se hacían en la época para lo que sería un tiempo corto de duración, que recuerdan curiosamente bastante a los bloqueos. En cambio, con el tapiz sobre el apresamiento de Francisco I, ¿qué es lo que pasa? Pues que como primero le coge prisionero varios arcabuceros, luego va a llegar un hombre de armas, un pita, y es al que realmente se rinde el rey de Francia, pues ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que alguien le pedía una prenda porque se rendía a él, claro, le iban quitando prendas. ¿Qué es lo que pasa al final? Pues que le han quitado el estoque, le han quitado el yelmo, le han quitado la armadura. Realmente las armas de fuego o las armas en general, cuando aparecen en los campos de batalla, no surgen de la nada. No hay arsenales a retaguardia, sino que hay todo un proceso desde la fabricación, desde la necesidad a esa fabricación, a ese transporte y a ese suministro del armamento en zona. Entonces, es verdad que la historiografía española, digamos, ha dejado un poco de lado esa faceta o ese campo que para mí es tan importante y que muchas veces es definitivo, porque si tú tienes mejores armas, más nuevas, y además te las han proporcionado de una manera casi automática, tienes una ventaja respecto a tu contrincante que a lo mejor tiene lo que llamaban también en la época armas de almacén, es decir, armas que habían permanecido guardadas durante mucho tiempo y que podían estar pues, carcomidas, oxidadas, y que además tampoco el combatiente estaba familiarizada con ellas. Sí que es verdad que estamos empezando a ver que hay unas líneas de suministro, unas líneas de fabricación y además un deseo de buscar la excelencia, de probar las armas, de saber cómo van a funcionar en el campo de batalla, porque si las armas cuando llegan, se entregan, no cumplen las expectativas del fabricante, pues bueno, también como dice la expresión, hay que reclamar al maestro armero, porque el arma no me ha salido en las condiciones y además no tienes la posibilidad de reclamar, es decir, si el arma te falla, estás muerto y has perdido la batalla. Además de arcabuces, armas individuales de fuego, supongo que habría otras armas, tanto ofensivas como defensivas, por parte de los infantes, y la gran artillería que sobre todo utilizó el bando francés. Eran importantes también pues esas picas, por ejemplo, me imagino. Son básicas. Y además hay que tener en cuenta que una de las peculiaridades que se produce en Pavía es que los arcabuceros españoles son capaces de abatir esa caballería pesada francesa que se encuentra trabada, es decir, se encuentra en una mêlée, que de ahí también viene la palabra mêlée en francés, que es que esa caballería pesada francesa está mezclada con la española en un terreno pantanoso y la arcabucería española es capaz de casi abatir tiro a tiro a esa caballería y que además esos disparos a los caballos franceses también los encabrita. Los ponen, no son controlables por parte del caballero. También hay que tener en cuenta que muchas veces esos disparos no solamente abaten al caballero, sino que abaten al caballo. Y en el momento en que esos caballeros, unidos a la silla a través de los estribos, el caballo se cae, ese caballero queda absolutamente indefenso. Lo que hay que preguntarse es qué pasaba con la infantería que tenía que defender a esa caballería pesada francesa, y a los cuales entonces los arcabuceros españoles no podían haber atacado. Lo que pasa es que esa infantería también desaparece porque desertan o desaparece porque las abaten también los arcabuceros españoles. Y por lo tanto, esa caballería pesada francesa se queda indefensa frente a los arcabuceros españoles y indefensa porque no tiene esa infantería de apoyo a través de las picas y de las alabardas que les podían defender de esos arcabuceros. Las picas son fundamentales y luego se van a desarrollar posteriormente. Esas grandes astas con puntas aceradas que son las que consiguen cerrar en filas frente a esos ataques de la caballería son básicas, aunque en Pavía, digamos, juegan un menor papel frente a la arcabucería. Pocas armas hay tan importantes y tan sencillas en la historia de la civilización y de las que al mismo tiempo se sepa tan poco. De su relevante pasado quedan muestras, por ejemplo, en nuestro idioma, a través de expresiones como poner una pica en Flandes. La pica se encuadra tipológicamente dentro de las armas enastadas
y consiste en una punta de hierro sujeta a un asta de madera. Su origen está en su uso y tácticas utilizadas por las tropas suizas a finales del siglo XV. La infantería, armada con este tipo de lanzas largas, formaba en combate en un cuadro cerrado frente a las cargas de la caballería. A comienzos de siglo fue adoptada por la nueva infantería española, desembocando en su uso masivo por los famosos tercios a partir del segundo cuarto del siglo XVI. Además de su despliegue en combate, su valor derivaba de sus características técnicas. Fueron los bosques de fresnos de dos poblaciones vascas, principalmente el Gueta y el Hórreo, los que proporcionaron a la corona la dureza, flexibilidad y ligereza de la madera, idónea para su uso y transporte. Pero también se necesitaba hierro acerado, realizándose en diferentes fraguas vascas, las moarras u hojas y el regatón, pieza metálica que protegía la parte inferior de la madera y que servía para fijarla al suelo. Precisamente se considera Pavía como la semilla de los tercios, esa manera en la que ya se combate con esa combinación, ¿no?, de picas, arma de fuego individual. ¿Es correcta esa expresión de Pavía, la semilla de los tercios que hemos visto escrita? A ver, no es exacta, es decir, no tiene nada que ver las tropas que pelean en Pavía con lo que posteriormente van a ser los tercios en cuanto a organización y al sistema de combate. Lo que sí es verdad es que la importancia que adquiere la arcabucería, los arcabuceros y la utilización del arcabuz en la guerra sí que es una parte importante de los tercios y luego se va a desarrollar. Entonces, esa preponderancia de esos arcabuceros de baja cuna, pero que tienen un arma con la que están familiarizadas y saben utilizarlo frente a cualquier otro tipo de caballero, de noble, sí que es algo que se proyecta posteriormente en los tercios, pero digamos que no es un sistema equiparable o no es un sistema que luego tenga que desembocar en los tercios. Sí que es verdad que son experiencias, y son experiencias en las cuales demuestra que la utilización masiva del arma de fuego es muy importante en los campos de batalla, como luego más tarde se demostrará. Una última pregunta, casi anecdótica en este contexto tan interesante que estamos viendo. A pesar de lo bien que se conoce la batalla de Pavía, hay también algunas zonas oscuras siempre. Por ejemplo, lo que pasó con las armas del rey Francisco I cuando fue hecho prisionero, y de esto también sabe Germán Dueñas. ¿Qué pasó con ellas? Bueno, pues pasó lo que suele pasar, que cuando no se conocen las armas se puede meter la pata. El tema está en que a Francisco I, cuando le capturan, prácticamente lo despojan de todo su armamento, porque era la manera de justificar frente a los mandos pues que había capturado al rey y que tenían derecho al rescate. Le quitan las manoplas, le quitan la celada y le quitan el estoque. El estoque es la espada de guerra que Francisco I llevaba, la caballería pesada llevaba al combate, es decir, un arma blanca, larga, punzante para entrar por los intersticios de las armaduras, y ese arma se le quita en el campo de batalla. También se le quita otra espada, que es una espada de aparato, y que se entrega al rey, a Felipe II, y está en la Real Armería hasta prácticamente la época de la Guerra de Independencia, cuando Murat, por expresa orden de Napoleón, quiere recuperar esa espada que ha rendido un rey de Francia y que no puede estar en manos de los españoles, y por lo tanto le exige a Murat que la recupere. Y Murat la recupera y la manda a Francia, donde está hoy en día en el Museo de l'Armée, custodiada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que se está dando, lo que se está devolviendo, es la espada de aparato que se le quita a Francisco I en su campamento, en su tienda de campaña. Pero la que rinde, el estoque que rinde en batalla, el que le quitan estos caballeros que le rodean, ese, como no tiene ningún elemento distintivo de que pertenece a Francisco I y no se conoce que es un arma de guerra, pues creemos que todavía permanece en las colecciones de la Real Armería de Madrid. Bueno, muy interesante también este otro punto de precisión que nos da idea de cómo conoce nuestro invitado el tema de las armas de Pavía y lo importante que es conocer las armas cuando se está hablando de una batalla histórica en la que es importante la táctica, es importante la estrategia, es importante el contexto, pero también es importante el descender a la materialidad de los objetos que constituyen el patrimonio, ¿no? Muchísimas gracias, Germán. Un placer. Con esto creo que hemos redondeado, en cierto modo, estudiado la batalla de Pavía en su totalidad.